Y le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia en el Salmo 105, el versículo 1 y versículo 2. Vamos a iniciar con una lectura. Antes de entrar al tema, quisiera que tomáramos como referencia este salmo, el Salmo 105. Yo le voy a leer una versión, la versión Nueva Traducción Viviente, pero se va a dar cuenta que la versión que usted tiene, la Reina Valera, que es por lo regular, es exactamente lo mismo en otras palabras. Dice el Salmo 105, versículo 1: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Amén y amén. El tema que he preparado para ustedes se titula Proclamaré su grandeza, extraído justamente de este versículo 1, donde dice proclamen su grandeza. Llevamos algunas semanas ya siendo instruidos en la palabra de Dios, en el tema justamente de la alabanza y la adoración. Yo no sé en el caso de usted cómo ha vivido esta serie, pero créame que en lo personal para mí ha sido de muchísima bendición. He reforzado muchos temas, muchos conocimientos que ya tenía, pero créame, han sido muchos más aquellos que he aprendido a lo largo de estas, cinco temas que nos dio el pastor Chuy Olivares, más aparte el Congreso de Alabanza y más lo que venga más adelante en cuanto a esta serie. Ha sido de una gran bendición para mí. Mire, tengo 35 años de ser cristiano, aproximadamente, y prácticamente desde muy temprano en mi caminar en el Señor, yo empecé a servirle al Señor. Empecé a servirle en diferentes ministerios. No sé, los que tienen más tiempo aquí, han podido, se recordarán, por ejemplo, yo estuve sirviendo en el ministerio de Ujieres, estuve con matrimonios en algún tiempo, hoy con la iglesia juvenil, pero nunca he estado en la alabanza, nunca he participado de ese ministerio. Y créame que el tiempo de la alabanza y la adoración es un tiempo que disfruto muchísimo. Me gusta danzar, me gusta levantar las manos. Hoy no hago tanto, no danzo mucho porque tengo una lesión en la espalda, ya les he dicho, pero ahí por lo menos en mis rodillitas las doblo y ahí estoy porque me gusta, lo disfruto, lo gozo muchísimo este tiempo. En los primeros 2 años de cristiano, créame que intenté aprender a tocar la guitarra. No duré ni 2 clases, mis dedos, los que tocan la guitarra saben mis dedos, hombre, estaban, ya, lo dejé, no aprendí, no pude en absoluto. Y desde temprano en mi vida cristiana, entonces, me di cuenta que no contaba con ese don, que no contaba con ese talento. Bueno, que Dios no me había llamado a eso. O sea, lo aprendí muy temprano, no me frustré en absoluto. Además di gracias, dije, no, yo no sé cómo ellos hacen esto. Esto es complicado, tiene ciencia atrás de esto, tiene mucha práctica. Entonces no aprendí a tocar, pero aprendí muy rápido que debo de dejar ese ministerio a quienes Dios les ha dado el don y les ha dado el llamado. No solamente el don, porque el don podría tenerlo muchas personas. Es más, estoy seguro que aquí mismo hay personas que saben tocar 1, 2 o más instrumentos, pero no basta el don.
Es importante el llamado. Es importante este llamado. Entonces, pero también aprendí que podré ignorar temas técnicos musicales. Eso podría ser. No sé distinguir entre una nota y otra, menos lo que es un acorde. Entonces, podré ignorar los temas técnicos, pero lo que no puedo ignorar, lo que no debemos ignorar es el contenido espiritual de la alabanza y la adoración, porque eso es algo a lo cual todos, como hemos aprendido desde las primeros temas, todos fuimos creados para adorar. Entonces no podemos ignorar esto. Entonces este tema, esta serie es necesaria, es indispensable para toda la congregación. No exclusivamente para aquellos que son diestros en la música o que tienen el llamado, porque todos hemos sido creados para adorar. Entonces no debemos ser ignorantes sobre el tema de la adoración. Tenemos que hacerlo con conocimiento, tenemos que hacerlo con reverencia, tenemos que hacerlo con respeto. Es más, tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí le ha quedado claro en estas? Mire, cuando el día que el pastor Chuy empezó el primer tema de esta serie, a mí me tocó estar en la iglesia juvenil, en el auditorio menor. Entonces la versión, el tema de las 8 yo no lo escuché. Aquí estuvo mi esposa, ella estuvo aquí presente, y en cuanto terminó la reunión de las 8, ella fue a buscarme al auditorio menor y me dijo: los adolescentes tienen que escuchar esta serie. Es importante porque para ellos la música es un tema de todos los días. No sé si usted se ha dado cuenta, pero traen sus audífonos puestos todo el día para todo lo que hacen. Hasta hay veces que ni siquiera nos hacen caso, ¿sí o no? Traen todo el tiempo sus audífonos haciendo. ¿A qué hora se concentran? Digo yo, pero bueno. Entonces ella me dijo: es necesario que ellos aprendan esto, que ellos conozcan esto de primera mano, porque yo podría haber preparado el tema, pero está de acuerdo en que no es lo mismo en que yo agarre las enseñanzas del pastor Shui y se las comparte a ellos, a que lo escuchen de él. En primer lugar, porque es nuestro pastor y es la autoridad. En segundo lugar, no solamente tiene autoridad como pastor, tiene la autoridad musical, tiene la autoridad del conocimiento, es decir, no es un improvisado en el tema. Entonces, hoy sus hijos están al mismo tiempo siguiendo esta serie. Los hijos, me refiero a los adolescentes. Necesitamos todos, incluidos a ellos, ser instruidos en este tema que hoy lo estamos llevando a cabo por medio de esta serie. Desde esa primera clase que yo después en la siguiente, a las 11 vine y la escuché en vivo y empecé yo por lo regular tengo mi libreta y estoy tomando notas de todo lo que estoy escuchando. O sea, es una práctica que tengo porque me gusta después escucharlo en casa, pero ese día no era capaz de tomar una nota porque venía algo importante y luego venía otro y dije, bueno, ¿a qué hora? No soy capaz de retener todo lo que estoy escuchando Entonces dejé a un lado mi libreta y dije, voy a escucharlo, me voy a concentrar. Y ya en casa pongo mi YouTube, estoy escuchando. Cuando se lo recomiendo como práctica para usted, cuando oigo algo importante le pongo pausa y escribo. ¿Por qué? Porque después lo consulto, después lo uso y ya le pongo continuar. Y luego a veces hasta me regreso, a ver, quiero volver a escuchar esto, quiero captarlo, quiero entenderlo bien. Eso es estudiar la palabra, hermanos. Es aprenderlo, repetirlo, asimilarlo, luego vivirlo, para después compartirlo. Entonces, Dios
escuchaba, Dios nos creó con un diseño específico, y ese diseño específico no es otra cosa que la adoración. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Hemos sido a su imagen. Él es espíritu, nosotros somos espíritu. La adoración es en espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? Necesitamos adoradores en espíritu y en verdad. Y en verdad. Entonces, me quedó bastante claro que el pecado vino a afectar ese diseño original de Dios y interrumpió nuestra comunión con Dios, y por consecuencia desvirtuó la adoración a Dios. Y hoy el mundo termina adorando, porque finalmente, aunque el mundo no conozca a Dios, fue creado para adorar, y termina adorando cualquier cosa. Sus propios ídolos, sus propios becerros que se hacen de oro, que pueden ser desde artistas, deportes, vicios, egos, bueno, súmele todo lo que quiera. Pero al final, aún el no creyente es un adorador. Entonces, de ahí la importancia de saber hacerlo bien, de saber hacerlo correcto. Cuando escuché esas 7 expresiones de adoración que están en la Biblia, ¿sabe qué aprendí yo de este tema, que fue el tema número 2? Que dijo, bueno, yo tengo que, en primer lugar, experimentar todo eso para disfrutar estas expresiones de adoración, que incluyen, sí, desde cantar de manera alegre, levantar las manos, postrarme, danzar, acciones de gracias. Todo esto, si usted recuerda, en este tema número 2 que nos fue instruido, pues no es otra cosa no solamente para que conozcamos, es para que vivamos, para que lo disfrutemos libremente, para que usted no tenga ninguna reserva cuando está usted aquí y abra sus brazos, levante sus manos, se postre si lo quiere hacer en el momento adecuado, en el tiempo adecuado en el cual nos van guiando. Dije, oye, eso es libertad en el Espíritu. Eso es libertad en el Espíritu. Después, cuando nos enseñaron acerca de que Dios creó todo, incluido la música, no sabe cómo me alegré cuando pensaba en que Dios es un Dios musical, que es un Dios que canta. O sea, nosotros cantamos, Él canta. Es un Dios que se goza. Es un Dios que disfruta los momentos que vivimos aquí, como nosotros los disfrutamos, Él también los disfruta. Se goza, se regocija, se alegra. ¿Recuerda esta clase, este tema? Es maravilloso porque hacemos un Dios personal. Somos capaces de ver a la persona. No a la persona que está lejana, no a la persona en el cual probablemente poco podamos percibir. No, esto nos hace ver a un Dios personal, a un Dios que al igual que yo se goza, disfruta, se regocija, porque todos los seres humanos creados por Dios cantamos, nos alegramos y gozamos. La última sesión que tuvimos con el pastor Chuy sobre el poder espiritual de la alabanza fue en donde me cayó, como decimos acá, me cayó el 20 completamente de la importancia de hacerlo correctamente, de la importancia de poner atención, de la importancia de no ser ligeros. Yo estoy pensando siempre que estoy ahí, estoy pensando en mí, en la instrucción para mí, en lo personal, pero también en aquello que tengo como responsabilidad compartir a nuestra iglesia juvenil. En enseñarles que eso que ellos cantan o que ellos escuchan tiene un poder.
Tiene un poder que puede tener ciertas afectaciones en su conducta. Y me refiero a lo que escuchan del mundo. Me refiero, por supuesto, que lo que aquí cantamos, adoramos, expresamos, pues tiene un poder para nuestra vida espiritual muy especial y de mucha bendición para nosotros. Pero hacer la diferencia para ellos en cuanto a lo que escuchan, vamos, no solamente en lo que escuchan del mundo, sino hasta lo que escuchan cristiano. Sí, o sea, aún eso hay que pasarlo. No vamos a entrar en ese detalle porque no es un tema en donde yo soy experto, aunque conozco eso, lo dejamos para los expertos. Entonces, me queda bastante claro la importancia de la alabanza y la adoración. Pero cuando llegué a sentarme para empezar a estudiar el tema que quiero compartir con ustedes, me di cuenta, me vino así a la mente que no todos somos músicos, pero todos somos adoradores. ¿Está de acuerdo conmigo? La gran mayoría de nosotros no tenemos el don del canto o de la música desarrollados al nivel de crear o de generar música, pero eso no quiere decir que no alabamos y adoramos cantando, incluso algunos hasta tocando algún instrumento musical. Pero yo les decía que no tengo ni siquiera la menor pizca del don musical. Yo prefiero que el director de alabanza me guíe. Y hay veces que dejo hasta que me guíe hasta el ritmo de mis aplausos, porque de repente anda cada uno con el ritmo por no sé cuándo. Y si veo a los hermanos, hay algún hermano que anda pero fuera del tiempo, pero entonces no, mejor prefiero que me guíe el director de alabanza. Y si se levante las manos, yo la levanto. Algunos yo sé que quisieran traerse su instrumento y tocar aquí, pero no, mejor déjese dirigir. Déjese guiar. Algunos, alguna ocasión, que por cierto hace como un año, hace un año exactamente, nos tocó que alguien llegó con un pandero. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas, Janet? Aquí en medio de la alabanza y alguien tenía un pandero allá. Y pues claro, yo entiendo el deseo de estar participando, pero los hermanos que estaban alrededor, volteaban y veían a la ahorita que estaba. A mí me dio mucha pena porque me tocó a mí tener que ir a decirle: ay, hermana, perdón, pero no sé si seguramente la hermana no era de aquí, porque si fuera de aquí supiera que no practicamos eso, porque preferimos que nos guíen por cuestiones de orden, por cuestiones de muchas cosas, y sobre todo por respeto al que está al lado, que está dale, duro y dale, y pues no te deja concentrarte, ¿sí o no? Sí, imagínense que sí, tráigase cada quien su guitarra, tráigase lo que quiera y ahí desde usted. Pues no, venimos a ser dirigidos, a ser guiados, a ser llevados. Entonces yo prefiero que me guíen, porque yo no soy experto en eso. Yo no tengo conocimientos musicales, pero eso no quiere decir que estemos impedidos para alabar. El que no toquemos, el que no sepamos de música. No, al contrario. Quiere decir que en el orden y la estructura de nuestra iglesia, y bueno, de la nuestra y de muchas otras, existen justamente estos servicios en donde las personas expertas en el don, aquellos que les ha dado el talento y que tienen el llamado, nos guían. Es el momento de la alabanza y de la adoración. Y entonces, hermano, déjese guiar, venga y métase profundamente en la alabanza siendo guiados. A esto nosotros le llamamos alabanza congregacional. Alabanza congregacional. Venir aquí y está planeado, orado exactamente. Entonces, todos somos músicos, pero no todos, todos somos adoradores, aunque no seamos músicos. Entonces, yo hoy, como no soy experto en música, le voy a hablar de adoración, de un tipo de adoración justamente que no necesariamente
tenga que ir relacionado con la música, y le hablaba de proclamar su grandeza. Por supuesto que en los cantos aquí proclamamos su grandeza. Cuando estamos aquí, cada uno de estos cantos que están basados en la palabra de Dios, el compositor toma como base la palabra de Dios, y si usted lee los salmos, pues ¿qué es lo que hacen los salmos? Exaltan la grandeza de Dios. Pero hoy yo quiero guiarlos hacia proclamar esa grandeza de Dios, no necesariamente cantando, porque eso lo hacemos aquí, cuando estamos aquí, todos cantamos, pero la adoración a Dios no está limitado a estas cuatro paredes. La adoración a Dios se extiende a nuestra vida, porque recuerde que fuimos creados para adorar. Y si fuimos creados para adorar, no podemos separar de nuestro ser ese atributo que nos ha dado Dios, ese diseño que nos ha dado Dios de adorarle en todo tiempo, de proclamar su grandeza. Entonces se trata este tema justamente de que nosotros proclamamos la grandeza de Dios, sí aquí, sí en nuestras reuniones, pero ¿cómo lo hacemos cuando nos vamos de este lugar y estamos en nuestras actividades diarias, en donde estemos, haciendo lo que estemos, pero además en todo tiempo proclamemos la grandeza de Dios? Porque además es algo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dejó como un mandato: id y predicar este evangelio, en el cual está plasmada la grandeza de Dios. El evangelio de Dios como la grandeza de Dios, como una manifestación de la grandeza. Proclamar. Entonces, cuando escuchamos la palabra proclamar, no es una palabra que usemos frecuentemente, no es una palabra que esté en nuestro vocabulario muy frecuente, pero proclamar, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que proclamar significa publicar en alta voz algo que se haga notorio a todos. Entonces, de aquí partimos en algo. Proclamar es algo que se haga notorio. Lo dice la Real Academia Española. Entonces, cuando estamos hablando de que proclamaré su grandeza, en primer lugar tiene la característica de que se tiene que hacer notorio. Es imposible ocultarlo. Si no, no es proclamación. También significa declarar solemnemente el principio o inauguración de un reinado o de otra cosa. Proclamar un reinado, imagínense. Proclamar el reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algunos sinónimos que probablemente nos ayuden muchísimo más a comprender el significado de la palabra, como por ejemplo anunciar, publicar, declarar, divulgar, aclamar, ovacionar, etcétera, etcétera. Estas palabras son sinónimos. Pero miren, ese fue un diccionario secular, la Real Academia. Consulté el diccionario bíblico, la concordancia Strong, que es la que traduce, la que nos da la traducción del idioma original, pero que además nos da una breve definición. Y me encantó algo que dice acerca del sentido que tiene la palabra original. El sentido dice, tiene la idea, fíjese, de acosar a una persona que uno encuentra. O sea, proclamar. O sea, al que me encuentre le proclamo. Al que vea, le proclamo a Dios. Le proclamo su grandeza. Proclamar es anunciar. Es hacer notorio. En algunos casos, hasta acosar. ¿A quién podría acosar yo proclamando la grandeza de Dios? Bueno, yo creo que es válido acosar, por ejemplo, a mis hijos.
Estoy acosándolos constantemente, diciéndoles de la grandeza de Dios, de lo que Dios es. O a mi familiar que no conoce a Cristo, porque pues no voy a ir por la calle acosando a las personas, ¿verdad? Molestándolos con esto. Pero este es el sentido que tiene esta palabra: proclamar, acosar. Mire, si la misma creación de Dios proclama la grandeza, su grandeza, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Vaya conmigo al Salmo 19. Este Salmo 19 es un salmo hermoso. Me gusta muchísimo. Se lo voy a leer primero en la versión que todos y cada uno de ustedes tienen, que por lo regular es la 60, y luego les voy a dar un poco les voy a mostrar otra versión para que vean la claridad con la que nos explica. Salmo 19, ¿lo tiene? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, la misma creación lo hace. Solo como un ejemplo. Solo como un ejemplo de que si nosotros fuimos creados con el propósito de adorar a Dios, porque además todas las cosas que Dios creó les puso un propósito, como pueden ser el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo esto tiene un propósito. El sol, darnos su calor; la luna, iluminarnos por la noche. Todo tiene un propósito. Pero aún después de cumplir su propósito, su creación va más allá y dice: yo tengo un propósito más grande que generar el calor para la humanidad, que es proclamar su grandeza. Proclamar su grandeza. En la Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo lo dice: los cielos proclaman. Usa la palabra proclamar, anunciar, hacer notorio. Y dígame si no, esa creación de Dios hace notorio su grandeza. Dígame si no es así. Cuando uno se pone a ver esta creación y empieza a querer encontrarle un sentido, una razón, es más, cuando la humanidad empieza a quererle buscar un origen y no encuentra respuesta, no encuentra respuesta que se tiene que inventar teorías, que tiene que buscar, porque no queda satisfecho, porque dice: esto es tan grande, no me explota mi cabeza si nos detuviéramos a hacer eso. No, hoy es ya lo tomamos tan a ligera que cada mañana nos levantamos, nos bañamos, desayunamos, nos vamos y ni siquiera vimos, porque ese es nuestro día a día. Pero ahí está la grandeza de nuestro Dios. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega. Usa una palabra, dice: despliega la destreza de sus manos. ¿Qué se entiende por desplegar? Mostrar. Aquí está: le despliego todas estas cosas. Les muestro todo esto. Dice, el firmamento muestra, tiene una intencionalidad, lo muestra. Ahí está. Esta es la grandeza, esta es la destreza de sus manos. El salmista, por supuesto, un poeta, le pone las palabras precisas, el sentido adecuado y nos muestra su grandeza. No se queda ahí el salmista, el poeta, no se queda en los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. No queda satisfecho con lo que expresa y entonces empieza a describir un poco más en donde él ve la grandeza de Dios. Y dice:
día tras día, no cesan de hablar. ¿Cómo? Un día, al otro día, habla. Noche tras noche lo dan a conocer. Versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Dígame, ¿necesita escuchar una voz para ver la grandeza de Dios plasmada ahí en esa creación? Pero sin embargo podríamos encontrar en ese día a día, noche a noche, podríamos encontrar palabras que describan la grandeza de Dios. Magnífico, maravilloso, excelso, grande. Bueno, difícil poner un adjetivo único que nos describa la grandeza. Y aunque hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye, pero sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Así que ese mensaje de esta creación, de los cielos, de la luna y de todos los astros, no se limita, no nos llega solo a nosotros aquí en Guadalajara. Hoy, del otro lado del mundo, están viendo la gloria de Dios en la noche. Están viendo la grandeza de Dios en el amanecer. Y en diferentes lugares están viendo la gloria de Dios. Y no solamente la están viendo, la están disfrutando. La estamos gozando todos esa grandeza de Dios. Entonces, si somos responsables, porque fuimos creados para adorar, entonces somos responsables de adorar. ¿Está de acuerdo conmigo? Si fui creado para adorar, soy responsable de adorar a Dios. De lo contrario, no estaría cumpliendo mi propósito. Imagínense no cumplir el propósito. Ese sería el fracaso más grande del ser humano. No cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Entonces yo tengo el compromiso, tengo la obligación de proclamar la grandeza de Dios. Entonces ahora, digamos, preguntémonos, ¿en qué consiste la grandeza de Dios? Y va a haber muchas respuestas. Los estoy preparando para que sepa qué grandeza de Dios es la que va a proclamar. Cada uno de nosotros hemos vivido diferente la grandeza de Dios. Aunque la grandeza de Dios es una, cada uno de nosotros vivimos esa grandeza de Dios en lo personal. Y esa es la grandeza que ha vivido, la que usted puede proclamar, la que nosotros podemos compartir. ¿En qué consiste la grandeza de Dios? Y cómo toda esta grandeza de Dios impacta en mi vida. ¿Cómo ha impactado en mi vida? ¿Cómo ha beneficiado mi existencia? ¿Hacia dónde me ha llevado? Podríamos definir que la grandeza de Dios consiste en su poder creador, en la soberanía que Él tiene sobre su creación, en el dominio absoluto sobre todas las cosas, o en que Dios es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Todo lo anterior descrito son solo unos cuantos atributos o características o definiciones de la grandeza de Dios. Imposible en una sola palabra, imposible en una oración, en un párrafo, en una cuartilla o en libros enteros plasmar la grandeza de Dios. Si intentáramos escribir un libro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cada día nos saldrían nuevas cosas que escribir. Cada día. Si lleváramos un diario, cada día nos saldrían. Claro, si somos verdaderos adoradores. Porque si somos verdaderos adoradores, tenemos nuestro espíritu dispuesto, nuestra mente abierta a ver esta grandeza
esta grandeza de Dios. Pero si pudiéramos resumir en una palabra la grandeza de Dios, yo pondría la palabra amor. Fíjese que no es las otras palabras que eran adjetivos: extraordinario, grandioso, maravilloso, son adjetivos. Es una palabra que es un verbo: amar. ¿Se da cuenta? Si pudiéramos en esa sola, si tuviéramos que, solo tienes una palabra para definir la grandeza de Dios, no hay más. La regla es esa, una palabra, una. Yo pondría amor. Amor, amor. El pueblo de Israel lo sabía perfectamente y lo reflejaba en sus salmos. Lo reflejaba en aquello que cantaba, en aquello que... El Salmo 105, la primera lectura, voy a regresar a ese salmo, la lectura con la que iniciamos. Acompáñeme por favor, Salmo 105. Dice, ahorita le voy a introducirle solamente a dónde encontramos el amor de Dios en este salmo, en esta proclamación de grandeza y de muchas obras de Dios. Dice el Salmo 105, en el versículo 1, dice: den gracias, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Vean la proclamación. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Esta es una introducción de un salmo congregacional, un salmo que usaba el pueblo de Israel y que hoy lo usamos también nosotros en la congregación. Leyendo, el salmo está bastante largo, así que no vamos a poder entrar a detalle de cada uno de los versículos, pero le voy a hacer un resumen de todo el salmo, solo para encontrar el núcleo de este salmo. Mire, los salmos, por medio de los salmos, el pueblo de Israel alababa y adoraba a Dios. Entonces, en estos salmos sí encontramos constantemente alabanza y adoración por medio de la declaración de los hechos que muestran la grandeza de Dios. Entonces, escribían en sus salmos todo aquello que Dios hacía, o que hizo, o que estaba haciendo. Y cuando se refiere a proclamar, no está limitado a hacerlo solo entre nosotros, entre el pueblo, porque si usted recuerda el salmo, dice: cuéntenle a todo el mundo. Aunque era un salmo congregacional, lo hacían para regocijo de la congregación, pero también para que el mundo lo viera, para que el mundo conociera quién es Dios. Entonces la invitación se extiende a proclamar la grandeza de Dios ante las naciones, ante lo que no conocen a Dios, ante todo el mundo. Entonces, como congregación se entiende que en medio de la celebración nosotros proclamamos su grandeza, ¿sí? Cantamos, declaramos lo que va haciendo, lo que hace, lo que ha hecho. El Salmo 105 empieza en sus primeros versículos, los primeros 5 versículos, tiene una cadena de verbos imperativos, es decir, instrucciones, órdenes, lineamientos, o sea, de algo que había que hacer. Y fíjese cuáles son estos verbos imperativos que exhortan a la congregación. En primer lugar dice: den gracias al Señor. Y luego dice: proclamen su grandeza. Es imperativo, proclamen. No nos deja opción.
proclamemos, hagámoslo. Dice, canten a Él alabanzas. Igual, está en imperativo. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. No es cuéntale si quieres, cuéntale, muéstrale. Regocíjense en su santo nombre, o sea, lo pone en imperativo, regocijémonos, hagámoslo. Busquen al Señor, imperativo. Recuerda sus maravillas, imperativo. Hagámoslo. Lo deja bastante claro y lo usa solamente como una introducción al Salmo. Inmediatamente después, entre el versículo 6 y el 38, hay bastantes versículos ahí, no los vamos a leer, es un recordatorio detallado del plan de salvación de Dios para el pueblo de Israel. Empieza a describir desde el pacto de Dios con Abraham hasta la llegada de Israel a Egipto por medio de José, que pasó de ser esclavo a ser gobernador, y después cómo el pueblo pasó a ser esclavo. Todo eso lo describe ahí. Pero inmediatamente después muestra 3 manifestaciones en este salmo de Dios, o sea, cómo se manifestó Dios ante este pueblo cuando lo saca de Egipto. 3 manifestaciones para salvarlo. Que estas manifestaciones tienen la intención de mostrarle al pueblo su amor. Esta única palabra que estamos usando para describir su grandeza. Sí, mostró muchas acciones que hizo durante todo el trayecto. Cómo lo salvó, las plagas y todo esto lo describe. Pero cuando llega el versículo 39, hay 3 versículos, el 39, 40 y 41, que tienen algo en común. Y ahorita espero que usted vaya pensando, los voy a leer y usted vaya pensando en qué es lo que tienen en común estos 3 versículos. Dice, el Señor, empieza a hablar de unos hechos de Dios, unas manifestaciones de Dios. Dice, el Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Versículo 40. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices y les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Ok, aquí va la pregunta de examen. ¿Qué tienen en común estos 3 versículos, estos 3 hechos maravillosos de Dios? El amor de Dios, la manifestación de Dios. Estas 3 manifestaciones de Dios maravillosas apuntan hacia Jesucristo. Apuntan hacia el plan salvador de Dios para nosotros. Aquí está describiendo el plan salvador del pueblo de Israel cuando lo sacó y cómo a través de todo ese desierto fueron padeciendo, fueron sufriendo, se fueron desanimando, pero ellos iban camino a su salvación, a una tierra que Dios les había prometido, en la cual llegarían, en la cual habría leche y miel, dice. Tierra gloriosa. Describe el plan de salvación, pero nosotros podemos alcanzar ahora aquí a ver que en este salmo, que sí describe detalladamente hechos maravillosos de Dios y manifestaciones maravillosas de Dios, hoy podemos ver, porque lo que está haciendo el salmista es declarar la grandeza de Dios, está proclamando su grandeza. Y encuentro en estos 3 versículos algo que nosotros como cristianos en nuestro tiempo necesitamos declarar, proclamarle al mundo, declararle a las personas que no le conocen.
proclamar la grandeza de Dios. Juan capítulo 8, en el versículo 12. Cuando habla el versículo 39 del Salmo, dice que el Señor desplegó su nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. O sea, iban en tinieblas. En el desierto frío, difícil caminar en tinieblas. Necesitaban una luz en la noche y necesitaban una sombra en el día para que no se cansara, para que el sol no los cansara. Pero para que pudieran avanzar también en la noche y no se detuvieran, ahí estaba dándoles fuego para iluminarles. Bueno, el Señor Jesús declara lo siguiente. Lo registró el Evangelio de Juan, el capítulo 8, en el versículo 12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Aquel fuego que al pueblo le sirvió de luz en la oscuridad, en las tinieblas, hoy cada uno de nosotros aquí lo tenemos en nuestro corazón como la luz que nos ilumina en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Amén. Dígame si esto no es para proclamarlo como una maravilla de Dios, como manifestaciones de la grandeza de Dios. ¿Se acuerda que hacíamos la pregunta unos minutos atrás? ¿En qué consiste la grandeza de Dios? ¿Y cómo esa grandeza de Dios me ha beneficiado a mí? Contéstese usted. ¿Cómo la grandeza de Dios le ha beneficiado? De muchas maneras, porque hoy usted tiene la luz. Aunque el mundo esté en tinieblas, nosotros tenemos luz. Aunque el mundo se esté perdiendo, porque no puede ver, porque no es capaz de ver hacia dónde va, hoy usted tiene la bendición. Hoy yo tengo la bendición de tener a Jesús. Amén. El versículo 40 dice, ellos le pidieron carne y él los envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Juan 6:35. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, nuevamente son palabras del Señor. Hermanos, esto tiene un gran peso, porque son palabras del Señor. Si usted se fija, recuerda el versículo anterior que leímos, dice, Jesús dijo, otra vez Jesús les dijo. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿A qué hambre se refiere? El pueblo en el desierto tuvo hambre física. No tenía que comer. Renegaron de Dios. Reclamaron a Dios. Y el Señor les dio lo que querían. Les dio carne y les dio pan. Y les dio maná. O sea, maná no es cualquier pan. Es maná, es el pan del cielo. Sació su hambre física. Hoy la humanidad entera, hermanos, tiene un hambre. Tiene una gran necesidad de algo que sacie su vida, que sacie su ser, y no sabe qué. No sabe qué es aquello que le puede saciar, aquello que le puede llenar, aquello que le puede decir, estoy satisfecho con la vida. Nosotros tenemos el pan de vida, hermano, hermana. Amén. Amén, gracias al Señor. Gracias al Señor. Hoy debemos de nosotros estar satisfechos. Fuimos creados para adorarle,
Fuimos creados para proclamar su grandeza y lo proclamamos porque estamos satisfechos. Tenemos lo que nuestra alma necesita. Tenemos luz para andar en la oscuridad y tenemos pan del cielo, Jesucristo. No necesitamos absolutamente nada más, en lo absoluto. Cristo es suficiente. El versículo 41, el tercero, dice: partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Vea que el salmista en su descripción agrega la condición de la tierra. Es decir, no solamente dice la roca dio agua. El salmista tiene toda la intención de que nosotros comprendamos, entendamos que esa agua que brotó de esa roca era intencional para suplir una necesidad. Una tierra árida y baldía. Tenía sed el pueblo. Se le terminó el agua en el desierto. Juan 4:14. Dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vea que es una agua que entra en nosotros. Por lo regular bebemos, sacia nuestra sed y al tiempo volvemos a tener sed. Es el proceso natural que nuestro cuerpo necesita. Pero por supuesto que no está hablando del cuerpo físico, sino que está hablando de nuestra alma, de nuestro ser interior, de nuestro espíritu. Dice el Señor: del agua que yo te voy a dar, no solamente ya no vas a tener sed, porque entonces estaría solamente supliendo tu necesidad. No. Brotará, de ahí brotarán ríos, manantiales. ¿Qué significa que va a brotar? Que habrá una clara manifestación, que habrá una clara proclamación de la grandeza de Dios en nosotros, es decir, lo que está haciendo en nosotros. Podrás compartir lo que tienes. Podré compartir lo que Dios me ha dado. Yo le daré y se convertirá en él una fuente. Hermano, usted es una fuente de agua viva ahora. Es una fuente, Cristo en usted, que es el que hace brotar. Cristo en nosotros, porque va a brotar para vida eterna. Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua. Nuevamente un despliegue, una muestra, una proclamación de su grandeza. Hermanos, fuimos creados para adorarle. Repita conmigo: fui creado para adorarle. Fui creado para adorarle. Ahora repita conmigo: fui creado para proclamar su grandeza. Amén. Tenemos esa responsabilidad, esa misión, proclamar la grandeza de Dios. Hoy vamos a salir de este lugar e iremos. ¿Cómo proclamamos la grandeza de Dios? ¿A quién se la proclamamos? El Señor pondrá frente a nosotros, ya sea para que lo hagamos textualmente, compartiendo, proclamando, hablando,
predicando, como lo quiera usted llamar, o muchas veces ni siquiera es necesario hablar. Por ahí podemos empezar. Por supuesto que se requiere hablar para predicar la palabra de Dios, por supuesto. Pero los cielos y la tierra dice que cuentan la gloria de Dios y que hablaban sin palabras, ¿sí o no? Que un día le emite palabras a otro día y una noche a otra noche le proclama sabiduría, eso dice el Salmo. ¿Cómo esta creación de Dios, caminando por estos lugares en donde haga su vida diaria, en su trabajo, en su escuela, en su casa, con la familia, cómo proclamamos con nuestro vivir cristiano? Bueno, yo le voy a poner algunas sugerencias que tendríamos que empezar a hacer, si no es que ya las deberíamos estar haciendo. En primer lugar, manifestar abiertamente que somos cristianos. Es decir, dejar de ser cristianos de la secreta. ¿Sí me explico? No, o sea, la gente tiene que conocer que somos cristianos. Tenemos que mostrar que somos cristianos. Y hay muchas formas de mostrar que somos cristianos. De no ocultar que lo somos, no debemos de avergonzarnos. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí o no? Entonces, nuestra forma de hablar manifiesta que hay diferencia. Por ejemplo, cuando en nuestro vocabulario incluimos si Dios quiere, primero Dios, oraré por ti. Empieza a abrir esas puertas y esas ventanas que muestran quién eres, que muestran quiénes somos. Y la gente se va a dar cuenta. Obviamente eso es el principio. Para que llegue, para que se acerque, cuando asociamos a esas palabras, a lo que hablamos o a lo que decimos, nuestra conducta, nuestras decisiones. ¿Sí sabe usted que nuestras decisiones pueden o no adorar a Dios, proclamar su grandeza? Se requiere de sabiduría de Dios para tomar decisiones, y todo esto es un conjunto de nuestra vida diaria proclamando, preparando el camino para cuando Dios lo ponga enfrente, declarar con tus palabras lo que conocemos de nuestro Dios, más allá de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, por supuesto que proclaman su grandeza, pero eso no es el evangelio. El evangelio es que Dios se hizo hombre para mostrar su amor. Él mostrando su grandeza. Dios mismo mostrando su grandeza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose hombre para venir a salvarme a mí, pecador, a todos. Eso es el evangelio. Proclamar el evangelio es decir: soy un pecador y la más grande obra que Dios ha hecho en mí me ha salvado. A lo mejor te salvó de cáncer, de un accidente, de cualquier cosa podría ser, pero lo más grande es que te salvó. Es que esa persona, que Dios en persona se hizo hombre y vino para salvarme. Así que tenemos esta responsabilidad, hermanos. Yo les puedo pedir que, para terminar, hagamos esta oración. Porque hoy nos llevamos una carga. Y esta era mi intención, poner una carga en cada uno de nosotros. Porque si después de cada una de las predicaciones aquí no nos vamos con algo para hacer, pues vinimos simplemente a ser espectadores. Pueden pasar, grupo de alabanza, por favor.
Póngase de pie, por favor. Gracias, hermana. Póngase de pie. Y empecemos como dice el salmo que leímos al principio. Den gracias a Dios. Empecemos con eso. Gracias, Señor. Esa es una de las 7 expresiones que aprendimos. Gratitud. Gracias, Señor. En ti, Señor, estamos completos. No necesitamos absolutamente nada más de ti, Señor, del mundo. No necesitamos nada más del mundo más que a ti, Señor. Eres suficiente. Tu grandeza está en tantas cosas, pero yo la vivo en el amor que me has demostrado, Señor. Ahora, Señor, yo quiero proclamar tu grandeza, porque quiero cumplir el propósito que me has puesto, Señor. Quiero cumplir, Señor, con este propósito que has establecido al crearme para adorar tu grandeza, tu gloria, tu persona, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarme, gracias por salvarme, Señor. Proclamaré tu grandeza.